de alguna celebración litúrgica, de algún viaje que se realiza durante el año litúrgico. Pues bien, hoy en el control técnico estarán Soraya García y Alexandre Cruzet. Pues queremos contaros, después del viaje azaroso que ha tenido el Papa Francisco al corazón de Europa. Por cierto, el miércoles 15 no hubo audiencia por este mismo motivo, que del 12 al 15 de septiembre el Papa estaba en Eslovaquia. Primero Budapest, luego Eslovaquia. En realidad la de Budapest ha sido una peregrinación de 7 horas donde clausuró el 52 Congreso Internacional Eucarístico, presidiendo ahí la Santa Misa conclusiva en la Plaza de los Héroes, acompañado de más de 100.000 fieles. Y luego, por la tarde, viajó a Eslovaquia, donde sí estuvo durante los 3 días restantes, pues visitando Bratislava, Košice, cuatro ciudades, y siempre volviendo por la noche a Bratislava, a la Anunciatura donde se ha alojado el Papa Francisco, pues todos esos días. Yo espero que en esta audiencia general el Papa nos cuente su impresión, nos cuente cómo ha vivido, cómo ha percibido él este viaje a Budapest, luego a Eslovaquia. Un viaje muy importante, que ha sido más un viaje espiritual que otra cosa. Después de tantos años que han sufrido por gobiernos totalitarios, estos países de pronto han estallado en una primavera, en una alegría de tener al Papa Francisco allí. Yo estoy segura, el Papa sí, desde luego, antes de marchar ha pasado por Santa María la Mayor a saludar a la Virgen y confiarle el viaje. Y volviendo antes de llegar al Vaticano ha hecho la misma cosa. Le ha confiado los frutos de este viaje. Ha partido con María Salus Populi Romano, que es la Virgen de Santa María la Mayor, y ha concluido con ella el viaje. Ha empezado con una Eucaristía en Budapest, en Hungría, y el último día de Eslovaquia lo ha concluido con una misa en Šaštín, con numerosísimos fieles, pero tenía una particularidad. Era en el santuario de la Virgen de los 7 Dolores, justo el día de la Virgen de los Dolores, de la desolada, gloriosa diríamos, porque ha sido también una despedida gloriosa aquí en Šaštín, casi pues cercanos a la frontera. Son peregrinaciones que se realizan todos los años y el Papa no ha querido faltar con todos los fieles, los peregrinos que se han reunido. Pues ahí estaba el presente. ¿Y qué otra cosa no puede faltar en un viaje papal? Pues nada más y nada menos que la visita del Papa Francisco a sus hermanos, los jesuitas. Entonces, en Bratislava, el Papa les ha reunido en la misma Anunciatura donde él estaba alojado y pudieron verse y hablar con muchísima tranquilidad. ¿Estaban contentos los jesuitas? Pues sí, decían que al 200%, porque ha sido una charla, un diálogo, una puesta en común, ha sido comunión con sus hermanos. Y han hablado vamos a ver, a ver cuál es el problema o la situación que viven en Eslovaquia. Ha tratado la cercanía con Dios con ellos, la cercanía entre los hermanos, la cercanía con el obispo y el Papa,
y la cercanía con el pueblo de Dios. En esto sobre todo ha insistido. Y a este respecto se refiere a lo que llama la cosa más hermosa que un papa ha hecho a los jesuitas. Vamos a ver, en el discurso de San Pablo VI en la Congregación General 32 sobre el hecho de dónde hay encrucijadas, Pablo VI decía, ahí están los jesuitas. Y el Papa les decía, vamos a crear problemas, pero lo que nos salvará de caer en ideologías es la cercanía al pueblo de Dios. En esto ha insistido. Como lo conocemos muy bien, pues se ha invitado a buscar a los últimos, a los pobres, a los que necesitan este servicio y esta cercanía. El Papa aquí aclaró una ideología que coloniza las mentes, la llama a esta tentación de retroceder, este sufrimiento de la Iglesia en Eslovaquia. Es algo específico de las iglesias de estos países, de detrás de la cortina, como llamábamos en algún momento. En un momento tan condicionado por las adicciones y la virtualidad, nos asusta ser libres, decían a los jesuitas. Y recordó que habló de ello en su primer encuentro público en Bratislava, poniendo como ejemplo el gran inquisidor de Dostoyevsky. Aquí lo vemos al Papa que acaba de abrir la puerta. Habéis observado que el Papa ya no hace el recorrido desde el final de la sala, después de la operación. A pesar de todo que lo vemos fuerte, lo vemos contento, alegre, pero es una alegría interior espiritual, lo decían los jesuitas. El Papa pues se le ve más joven porque llevaba un Espíritu Santo pues increíble, porque se sentía movido por Dios en cada acción que realizaba, con lo cual ese era el Papa Francisco que ellos han encontrado, con una alegría inmensa. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Con el signo de la cruz y el saludo litúrgico. Entonces recibamos su palabra con el corazón abierto. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Y ahora escucharemos un pasaje de la Escritura que dagli Atti degli Apostoli. Inspirará todo, de los Hechos de los Apóstoles. Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: Così ci ha ordinato il Signore. Pablo y Bernabé hablaron con franqueza. A vosotros los primeros tenía que anunciarse la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis, no os juzgáis dignos de la vida eterna. Nos dirigiremos a los paganos. Y así lo ha ordenado el Señor, te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Los paganos, al oírlo, se agregaron, glorificaron la palabra de Dios, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. Y así la palabra de Dios se difundió en toda la región, mientras los discípulos se llenaban de alegría y de Espíritu Santo. Estamos escuchando el mismo pasaje del Evangelio en lengua francesa. Luego en inglés, en alemán, lo escucharemos en español, en portugués, en árabe, en polaco. Los que seguís miércoles a miércoles esta audiencia sabéis muy bien que son, además del italiano, son las lenguas que se hablan en el aula Pablo VI cuando el Papa Francisco convoca para una audiencia del día miércoles. Porque aquí esta sala, además de todas las edades, ya lo veis aquí,
un bebé, la mamá, la familia completa, el papá y la hermanita. Hay, además de personas mayores, pequeñitos, religiosos, religiosas, sacerdotes, jóvenes. Y esta audiencia es la más, digamos, heterogénea que existe, pero esta es la característica del pueblo de Dios, es la característica de la familia, de una familia que acude al encuentro con el pastor. Pues esto es lo que mejor define a una de estas audiencias donde el Papa hace catequesis, una catequesis esperada ya por todos, después de tanto tiempo de pandemia que se han echado de menos porque ¿os acordáis? El Papa en la biblioteca del Palacio Apostólico con los pocos colaboradores de lenguas extranjeras que iban traduciendo más o menos lo que él decía, haciendo síntesis de catequesis y saludos del Papa. Pues ahora existe la ocasión de participar en estas audiencias generales. El aula Pablo VI tiene una capacidad de 7.000 personas, con lo cual ya es un número discreto, digamos, en cuanto a asistencia, hasta que se vuelva a la plaza, a la gran plaza. Y cuando la pandemia pase, pues veremos muchos más. Mientras tanto, mascarilla. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé con firmeza contestaron: así nos ordenó el Señor, te puse como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Cuando oyeron esto, los paganos se alegraron y no cesaban de alabar la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Pues decíamos, la participación en estas audiencias generales, no solo de todas las vocaciones, sino de todas las razas, de todas las lenguas, de todos los continentes. Y para mayor comprensión lo que se hace es en 7 lenguas, pues tratar de resumir, no tanto por naciones, porque esto sería interminable, pero los de lengua inglesa, pues tienen un mensaje, y así el resto. Otra característica de esta audiencia general que a veces pasa desapercibida es la asistencia de recién casados. ¿Y qué es eso? Sí, vienen vestidos como el día de su boda, aunque se haya realizado hace 6 meses, por ejemplo, dentro del año. Entonces ellos vienen aquí para que el Papa los bendiga en esta nueva etapa de su vida. Y allí adelante podéis ver en primera fila a muchos enfermos, a veces discapacitados. Vienen también a pedir una bendición del pastor de Roma. En lengua árabe. Esta es la lengua, la última que se incorporó a esta audiencia general. Los que se han incorporado en este momento, pues estamos transmitiendo directamente desde el aula Pablo VI del Vaticano una nueva audiencia general. Y ahora en lengua polaca, y luego el Santo Padre es el que hará la catequesis. Yo espero que el Papa esta mañana nos cuente la experiencia profunda que ha hecho en Eslovaquia.
4 ciudades, Sastin, Prešov, Košice, Bratislava, son las que el Papa ha visitado en Eslovaquia. Una iglesia sedienta de Cristo, y el Papa ha ido a confirmarlos en la fe, a darles ánimo para que vayan adelante después de tanto sufrimiento en el pasado. Hay muchísimos mártires en esta nación que han dado la vida por Cristo, por testimoniar la fe. El Papa se emocionaba a veces conociendo los testimonios de estos eslovacos. Pero escuchemos ahora qué nos dice. Fratelli e sorelle, buongiorno. Buenos días, hermanos y hermanas. Oggi vorrei parlarvi del viaggio apostolico che ho compiuto a Budapest e in Slovacchia. Lo habéis entendido. Hoy quisiera hablaros del viaje apostólico que realicé a Budapest y Eslovaquia y que terminó precisamente hace una semana, el miércoles pasado. Lo resumiría así. Ha sido una peregrinación de oración, una peregrinación a las raíces, una peregrinación de esperanza. Oración, raíces y esperanza. La primera etapa ha sido en Budapest para la Santa Misa conclusiva del Congreso Eucarístico Internacional, aplazada exactamente un año debido a la pandemia. Fue grande la participación en esta celebración. El pueblo santo de Dios en el Día del Señor se ha reunido ante el misterio de la Eucaristía, del cual continuamente es generado y regenerado. Era abrazado por la cruz que sobresalía sobre el altar, mostrando la misma dirección indicada por la Eucaristía, es decir, la vía del amor humilde y desinteresado, del amor generoso y respetuoso hacia todos, de la fe que purifica de la mundanidad y conduce a la esencialidad. Nuestra fe nos purifica siempre, nos aleja de la mundanidad que nos arruina a todos, nos arruina desde dentro. Y la peregrinación de oración concluyó en Eslovaquia en la fiesta de María Dolorosa. También en Sastin, ante el santuario de la Virgen de los Siete Dolores, un gran pueblo de hijos llegó para la fiesta de la Madre, que es también la fiesta religiosa nacional. Así mi peregrinación fue de oración en el corazón de Europa, iniciado con la adoración y concluido con la piedad popular. Rezar, porque a esto es lo que está llamado el pueblo de Dios: adorar, rezar, caminar, peregrinar, hacer penitencia. Y en todo esto sentir la paz, la alegría que nos da el Señor. En nuestra vida tiene que ser así: adorar, rezar, caminar, peregrinar, hacer penitencia. Y esto tiene una particular importancia en el continente europeo, donde la presencia de Dios se diluye. Lo vemos todos los días. La presencia de Dios se diluye en el consumismo y en los vapores de un pensamiento único. Una cosa extraña pero real. Fruto de la mezcla de viejas y nuevas ideologías. Y esto nos aleja de la familiaridad con el Señor, con Dios. También en tal contexto, la respuesta que sana viene de la oración, del testimonio del amor humilde. El amor humilde es el que sirve, que está en servicio. Tomemos esta idea: el cristiano está para servir. Es lo que viene el encuentro con el pueblo santo de Dios. ¿Qué he visto? Un pueblo fiel que sufrió la persecución atea. Lo vi también en los rostros de nuestros hermanos y hermanas judíos, con los cuales recordamos la Shoah. Porque no hay oración
sin memoria. No hay oración sin memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando rezamos tenemos que hacer memoria de nuestra vida, de la vida del pueblo, de la vida de tanta gente que nos acompaña en la ciudad, en el pueblo. ¿Cuál ha sido la historia? Uno de los obispos eslovacos, al salutarme me ha dicho, ya anciano, yo he sido conductor de tranvía para esconderse de los comunistas. Qué majo porque había persecuciones. Este obispo era conductor de un tranvía y después escondido hacía su trabajo de obispo y nadie lo sabía. Así fue la persecución. Recordad, no hay oración sin memoria. La oración, la memoria de la propia vida, del propio pueblo, de la historia, hacer memoria. Recordar. Y esto hace bien y ayuda a rezar. El segundo aspecto. Este viaje ha sido una peregrinación a las raíces. Primero, oración y segundo, raíces. Encontrando a los hermanos obispos, tanto en Budapest como en Bratislava, pude tocar con la mano el recuerdo agradecido de estas raíces de fe y de vida cristiana. Vivido en el ejemplo luminoso de testigos de la fe, como los cardenales Mindszenty y el cardenal Korek, como el beato obispo Pavel Peter Gotich, que raíces que descienden en profundidad hasta el siglo IX, hasta la obra evangelizadora de los santos hermanos Cirilo y Metodio, que han acompañado este viaje como una presencia constante. He percibido la fuerza de estas raíces en la celebración de la Divina Liturgia en rito bizantino en Presov, en la fiesta de la Santa Cruz. En los cantos he sentido vibrar el corazón del santo pueblo fiel, forjado por muchos sentimientos padecidos por la fe. En más de una ocasión insistí en el hecho de que estas raíces están siempre vivas, llenas de la savia vital que es el Espíritu Santo y que como tales deben ser custodiadas, no como exposiciones de museo, no ideologizadas e instrumentalizadas por intereses de prestigio y de poder, para consolidar una identidad cerrada. No, esto significaría traicionarlas y esterilizarlas. Cirilo y Metodio no son para nosotros personajes para conmemorar, son modelos para imitar, maestros de los que hay que aprender siempre el espíritu y el método de la evangelización, como también el compromiso civil. Durante este viaje en el corazón de Europa, pensé a menudo en los padres de la Unión Europea. ¿Cómo la han soñado? No como una agencia para distribuir la colonización ideológica de una vez. No, como ellos la han soñado. Así entendidas y vividas, las raíces son garantía de futuro. De ellas brotan gruesas ramas de esperanza. También nosotros tenemos raíces. Cada uno de nosotros tiene sus propias raíces. Recordemos las raíces propias de los padres, de los abuelos. Estamos unidos a los abuelos, que son un tesoro. Son viejos. No, ellos te dan la linfa. Tienes que ir a ellos para crecer, para llevarla adelante. No decimos, ve, refúgiate en las raíces. No, ve a las raíces, toma la linfa y luego ve adelante, en tu lugar. No os olvidéis de esto. Y os repito lo que he dicho muchísimas veces. Aquella estrofa tan bella. Todo lo que el árbol tiene de flores viene de lo que está enterrado. Puedes crecer en la medida que estás unido a la raíz, y esto da fuerza. Si hay ideologías nuevas, si estás unido a las raíces,
Finirai male. Terminarás mal, pues. El tercer aspecto de este viaje ha sido una peregrinación de esperanza. Oración, raíz y esperanza. He visto mucha esperanza en los ojos de los jóvenes, en el inolvidable encuentro en el estadio de Cosis. Esto me ha dado esperanza, ver muchas parejas jóvenes y tantos niños. Y he pensado en el invierno demográfico que estamos viviendo. En aquellos países florecen parejas jóvenes con niños, un signo de esperanza. Especialmente en tiempo de pandemia, este momento de fiesta fue un signo fuerte y alentador, también gracias a la presencia de numerosas parejas jóvenes con sus hijos. Como fuerte y profético es el testimonio de la beata Ana Kolesarova, joven eslovaca que a costa de su vida defendió la propia virginidad contra la violencia. Un testimonio más actual que nunca, lamentablemente, porque la violencia sobre las mujeres es una llaga abierta en todas partes. He visto esperanza en muchas personas que silenciosamente se ocupan y se preocupan del prójimo. Pienso en las hermanas misioneras de la caridad del Centro Belén en Bratislava. Qué maja estas hermanitas. Escogen los descartados de la sociedad. Rezan y sirven. Rezan y ayudan. Y rezan mucho y ayudan mucho, sin pretender nada. Son las heroínas de esta civilización. Yo quisiera que todos nosotros reconociéramos a Madre Teresa y estas hermanas. Un aplauso por estas hermanas. Estas hermanas acogen a personas sin hogar. Pienso en la comunidad rom, gitana, en los que se comprometen con ellos por un camino de fraternidad y de inclusión. Ha sido conmovedor compartir la fiesta de la comunidad gitana, una fiesta sencilla que sabía a evangelio. Los gitanos son hermanos nuestros. Tenemos que acogerlos, tenemos que estar cerca, como hacen los padres salesianos allí en Bratislava, cerca de los rom. Queridos hermanos y hermanas, esta esperanza de evangelio que he podido ver en el viaje se hace concreta solo si se declina con otra palabra, juntos. La esperanza nunca desilusiona, la esperanza nunca va sola, juntos. En Budapest y en Eslovaquia nos hemos encontrado juntos con los diferentes ritos de la Iglesia Católica, juntos con los hermanos de otras confesiones cristianas, juntos con los hermanos judíos, juntos con los creyentes de otras religiones, juntos con los más débiles. Este es el camino, porque el futuro será de esperanza si será juntos, no solos. Y esto es importante. Y después de este viaje, en mi corazón hay un gran gracias. Gracias a los obispos, gracias a las autoridades civiles, al presidente de Hungría y a la presidenta de Eslovaquia. Gracias a todos los colaboradores de la organización. Gracias a los muchos voluntarios. Gracias a cada uno de los que han rezado. Por favor, añadid una oración para que las semillas esparcidas durante el viaje den buenos frutos. Recemos por esto. Gracias. Pues una síntesis de estos 3-4 días casi en Budapest y Eslovaquia
es lo que ha hecho el Papa, una brillante, esperanzadora, con estos tres términos: peregrinación de oración, peregrinación a las raíces y peregrinación en esperanza, con esperanza. Pues ahora, en lengua francesa, se hará una síntesis de esta peregrinación, de esta catequesis. Estamos muy metidos en el tema, en el viaje del Papa. Aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion. El Papa, cuando visitó a sus hermanos jesuitas, que les ha comentado cosas como muy personales, muy íntimas, que ellos querían saber, los jesuitas querían saber. Una de las preguntas le dicen a Francisco cómo trata a las personas que le miran con recelo. Y el Papa sabe que también hay clérigos que hacen comentarios desagradables sobre él. Y confiesa que a veces la falta de paciencia, sobre todo cuando emiten juicios sin entrar en un verdadero diálogo, asegura que sigue adelante sin entrar en su mundo de ideas y fantasías. Prefiero predicar, dice. También recuerda que algunos le acusan de no hablar de santidad, sino siempre de cuestiones sociales y de ser un comunista. Sin embargo, señala, he escrito toda una exhortación apostólica sobre la santidad. Gaudete et exultate. Sobre la inmigración, reitero que es necesario no solo acoger a los migrantes, sino también protegerlos, promoverlos e integrarlos, y que también es necesario entender bien las causas del fenómeno, comprender qué está pasando en el Mediterráneo y cuáles son los juegos de las potencias que se asoman a ese mar para controlarlo y dominarlo. Muchas más cosas ha dicho el Papa Francisco a sus hermanos jesuitas. La fraternité et la cohabitation avec les différentes religions. Y en este viaje el Papa ha hecho muy bien la síntesis en la catequesis, pues contándonos el encuentro con cada uno de los que él quería ir a ver. Él quería encontrarse con todos estos colectivos. Rendo grazie al Signore per il viaggio apostolico che ho compiuto nel segno della speranza. In una preghiera unanime chiediamo allo Spirito Santo che i semi sparsi durante il viaggio portino buoni frutti nel popolo di Dio. A tutti la mia benedizione. El Papa les ha dicho: saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa. Doy gracias al Señor por el viaje apostólico que he realizado con el signo de la esperanza. En una plegaria unánime, pidamos al Espíritu Santo que las semillas esparcidas durante el viaje produzcan buenos frutos en el pueblo de Dios. Y a todos, mi bendición. A tous, ma benediction. A cada grupo el Papa luego saludará así personalmente. De manera que de esta audiencia cada uno se lleva un saludo personal del Papa. La lengua inglesa tenemos con nosotros. Han sido tantas cosas de este viaje que sería el que pueda en Vaticano.va están colgados todos estos discursos, homilías, saludos que el Santo Padre ha realizado durante este viaje. El que tenga curiosidad, pues hacen mucho bien, además. Puede ir a consultarlos. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Cuando el Papa se encontró con los jóvenes, los animó a rebelarse contra la cultura de lo provisorio e ir más allá del instante y del instinto. La cruz
no se puede abrazar sola. El dolor no salva a nadie. Es el amor el que transforma el dolor. Por eso la cruz se abraza con Jesús, nunca solos. Si se abraza a Jesús, renace la alegría. En el dolor se transforma en paz. En cambio, hablando de forma clara a la comunidad gitana eslovaca, se reunieron como 5.000 personas más o menos en una comunidad que está viviendo en condiciones de degradación y pobreza y cuyo único apoyo es un centro salesiano, como acaba de decir el Papa. Francisco les dijo, lo que necesitamos es recuperar dignidad y pasar de los prejuicios al diálogo, porque el camino para una convivencia pacífica es la integración. Y el que experimentó pues una gran alegría en este viaje fue Monseñor Bayak, el archieparca metropolitano de Prešov y presidente del Consejo de la Iglesia Greco-Católica. Presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra e Stati Uniti d'America. In particolare saluto i nuovi seminaristi del venerabile collegio inglese all'inizio della loro formazione sacerdotale qui a Roma. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. El Papa les ha dicho, saluda a los peregrinos de lengua inglesa presentes en esta audiencia, especialmente a los grupos provenientes de Inglaterra y Estados Unidos de América, y en particular saludo a los nuevos seminaristas del venerable colegio inglés al comienzo de su formación sacerdotal aquí en Roma. Sobre todos vosotros y sobre vuestras familias invoco la alegría y la paz del Señor. Que Dios os bendiga. Y pasamos a una tercera lengua, que es la lengua alemana. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, Os decía que Monseñor Bayak fue el que experimentó una gran alegría. Estuvo mucho tiempo junto al Papa y decía que esta visita fue un verdadero milagro. El balance de la visita del Papa Francisco a Eslovaquia se puede resumir, decía él, con las palabras que pronunció ante la prensa, ¿no? Que le dijo que la presencia del Santo Padre fue un milagro para todos. El prelado explica que muchas personas no pudieron ver al Papa. Muchas personas pudieron ver al Papa lleno del Espíritu Santo, por lo tanto fresco y rejuvenecido. Su visita ha sido una alegría para todos los fieles. Y él mismo decía que habría que esperar un poco para ver los frutos de esta visita. Personalmente dice, me gustaría que el fruto fuera el respeto mutuo por las opiniones de los demás y el fortalecimiento de la sociedad, según lo que nos enseñaron los santos Cirilo y Metodio. También me gustaría que creciera el amor mutuo. Necesitamos conocer bien, meditar, comprender y poner en práctica los discursos que el Papa nos ha dirigido. En Prešov, por primera vez en la historia, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el Santo Padre celebró la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo. El Papa Francisco estaba profundamente conmovido, igual que todo su séquito. Estoy seguro de que los fieles greco-católicos y latinos, pero también los no creyentes que participaron en esta divina liturgia, experimentaron una gran bendición de Dios, una gran recompensa divina por todos los años de persecución que sufrió la Iglesia greco-católica eslovaca, cuando el comunismo la enterró. Durante 18 años se vio obligada a vivir en la clandestinidad. Lo que contaba el Papa de ese obispo que era conductor de tranvías, en fin.
había otro obispo que era limpiador de cristales en los edificios oficiales. Saluto i fedeli di lingua tedesca, specialmente i partecipanti al pellegrinaggio delle pontificie opere missionarie in Austria. Auguro a tutti i pellegrini di poter attingere alle tombe degli apostoli la forza spirituale per affrontare con coraggio le grandi sfide del nostro tempo, ma anche quelle della vita quotidiana. Dio vi benedica y vi proteja. El Santo Padre les ha dicho: saludo a los fieles de lengua alemana, especialmente a los participantes de la peregrinación de las obras pontificias misioneras en Austria. Deseo a todos los peregrinos poder tomar de las tumbas de los apóstoles la fuerza espiritual para afrontar con valor los grandes desafíos de nuestro tiempo, pero también aquellos de la vida cotidiana. Que Dios os bendiga y proteja. Y ahora, sin más, la lengua española. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el miércoles pasado regresé del viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia. Fue una peregrinación de oración, un tiempo de gracia para ir a las raíces de la vida cristiana y una ocasión para renovar la esperanza. La oración comenzó en Budapest en la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional con la adoración a Jesús sacramentado y se concluyó con la fiesta de la Virgen Dolorosa en Šaštín, Eslovaquia. El agradecimiento por nuestras raíces cristianas estuvo acompañado del ejemplo de los santos Cirilo y Metodio y otros testigos de la fe que son un modelo para imitar en nuestra misión evangelizadora. Además, durante este viaje he visto esperanza en los rostros de tantos jóvenes y de tantas familias, en la mirada de muchos consagrados que se comprometen en favor de los más necesitados, y en los encuentros con los hermanos de otras confesiones cristianas y de otras religiones. Este es el camino de la fraternidad, construir juntos el futuro de esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia, en particular a la comunidad del Colegio Mexicano. Doy gracias al Señor y a todos los que han hecho posible este viaje y también a ustedes que me acompañan diariamente con la oración. Y les pido que sigan rezando para que las semillas esparcidas durante estos días den buenos frutos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nosotros también damos las gracias al Santo Padre aquí desde 13 y también a nuestra audiencia por habernos acompañado esta mañana. En nombre del equipo técnico, pues Eduardo López, Soraya García, Alessandro Gruset, os agradecemos y os invitamos a encontrarnos el próximo miércoles a la misma hora. Buenos días. Testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham